Según los resultados de la última encuesta de IMARC, por primera vez en 8 meses la aprobación de la presidenta Michelle Bachelet aumentó y alcanzó un 29% en octubre, mientras que su desaprobación disminuyó 13 puntos y llegó al 67%. Queremos analizar este sondeo, para eso tomamos contacto con el director de ADIMARC GFK, Roberto Méndez. Gracias por su tiempo, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? Bien, también, un gusto saludarlo. En primer lugar, ¿cómo podemos entender que la presidenta ha podido revertir las cifras de los últimos meses? Bueno, ya el mes anterior ya había hecho algo de eso y logra finalmente un avance. Sí, está bien plantear la pregunta, ¿cómo ha podido? Porque hace unas pocas semanas atrás parecía como irremontable esto que había pasado, esta tendencia al deterioro que venía prácticamente de comienzos de año, pero efectivamente lo logra revertir ahora en octubre. En septiembre había subido 1 punto, ahora sube 4, con lo cual ya son 5 puntos en 2 meses, eso es estadísticamente significativo. Y para entender por qué hay que mirar en qué grupos sociales ella mejoró en octubre. Y mejoró especialmente entre las mujeres y de nivel socioeconómico más bajo. O sea, mujeres de los sectores más populares es donde ella mejoró y es donde tradicionalmente la presidenta Bachelet ha tenido su apoyo más sólido, más potente, justamente es este tipo de personas, de mujeres. Y ese grupo es justamente el que ella había perdido este año, después del caso Cabal. Después del caso Cabal hubo una caída y si uno mira esos números, esa caída se produjo justamente en estos grupos, sectores populares, mujeres. Entonces ella recupera algo que había perdido y tiene que ver más con su persona, cómo manejó ella comunicacionalmente, diría yo, su imagen personal, más que de la acción política del gobierno, porque de hecho el gobierno casi no mejora o mejora muy poco, 2 puntos. Es ella, la presidenta, la que mejoró. Entonces, tuvo que ver con eso, cómo ella se planteó. Yo creo que la forma en que la vieron las personas estuvo mucho más presente en los medios, tuvo incluso unas cadenas nacionales, tuvo 2 durante el mes. En fin, hubo mucha mayor presencia de ella y sobre todo se la vio más entera, más optimista, con una postura corporal, diría yo, incluso mucho más positiva. Y eso funcionó bien y ahí está el resultado. Vamos a ver si se mantiene, ya son 2 meses consecutivos de mejoría, vamos a ver si se mantiene hacia el futuro. Y dicho eso, subió a 29. No es un resultado que podríamos decir demasiado extraordinario tampoco, pero mejoró con respecto a lo que veníamos, deja atrás un fantasma que era el desfonde, ¿no es cierto?, que la cosa se venía abajo completamente, eso quedó atrás y ya nos acercamos a 30%, que ya es un nivel más normal, sigue siendo malo, pero más normal. Señor Méndez, en estas mismas conversaciones que hemos tenido en los meses anteriores, específicamente 2 atrás, todo indicaba que probablemente la caída de la presidenta iba a seguir en aumento si es que no daba un giro en su estrategia. La presencia en los medios de comunicación, la presencia en programas de televisión de corte más popular, de corte doméstico, han sido claves para poder entonces penetrar en este segmento específico en el cual usted nos da cuenta. Da la impresión de que sí, porque yo creo que ese cambio se notó, existió, ustedes los periodistas lo vieron y funcionó. De tal manera que da la impresión de que la lectura que debieron hacer en La Moneda es, bueno, si eso funciona, hay que seguir por ese camino. Pero fue más que la forma, yo digo, también hubo esta presencia de esta cosa personal de ella distinta que se notó también. O sea, no fue solamente a los medios que fue, sino que la forma en que ella se vio fue muy importante. Yo personalmente me tocó estar con ella, por ejemplo, en la famosa reunión del CEP, que ha sido tan discutida por otros motivos, pero me llamó la atención y a la gente que estaba ahí, justamente la actitud positiva, empoderada, segura, que ella mostró y que fue lo que logró transmitir. De hecho, lo que mejora en el mes de octubre es su liderazgo en los atributos personales de la encuesta y también su credibilidad. Me da la impresión de que hubo algo ahí que funcionó bien. Vamos ahora al gobierno. Usted algo ya había deslizado porque pareciera que la que repunta, usted lo decía también, es la presidenta, pero no necesariamente el gobierno, que lo hace de alguna manera muy poco significativa. ¿Por qué entonces logramos este fenómeno que existió durante mucho tiempo, previo a estallar el caso Cabal, de una presidenta muy creíble, con muchos atributos, pero muy alejada de la credibilidad respecto al gobierno? ¿Se va a retomar esa tendencia? Sí.
Bueno, en octubre ocurrió eso, se separó la presidenta del gobierno, la presidenta mejora más, se abre una brecha que ya es de 6 puntos, fue más en alguna época pasada, y claro, ojo eso sí con los valores absolutos, porque usted dice una presidenta con mucha credibilidad, una mejor credibilidad. Subió Sí, claro. de 33, me parece, a 40% su credibilidad. Pero antes del caso Cabal, su credibilidad estaba sobre 50. Entonces, ha habido una recuperación, pero todavía tiene mucho camino que recorrer la presidenta para volver a ese liderazgo tan potente que vimos al final de su primer gobierno y el que vimos también, que el que la llevó a la moneda finalmente por segunda vez. Ha mejorado, se ha recuperado, pero está lejos todavía de esos niveles. Pero en fin, se movió en la tendencia correcta en este mes, sí. ¿Y qué pasa con los otros resultados que son claves, por ejemplo, el apoyo a las coaliciones políticas? Bueno, ahí hay dos cosas interesantes. Uno, yo tengo la impresión que un factor que también operó en el mes de octubre es que la nueva mayoría, la coalición de gobierno, funcionó, no sé si mejor, pero menos mal. Porque en los meses anteriores habíamos visto enfrentamientos, peleas, por los mismos proyectos de la presidenta, ¿no es cierto? Había habido mucha división, unas peleas de repente violentas entre sectores de la nueva mayoría. Y por lo menos en el mes de octubre, que yo recuerde, no hubo esos enfrentamientos, o si los hubo fueron fuera de cámara, ¿no es cierto? Y eso funcionó mejor. Entonces la nueva mayoría, que está muy mal evaluada, logra mejorar 3 o 4 puntos este mes. En cambio, la alianza, la oposición no lo hace, se distancian y eso funcionó bien para la nueva mayoría, pero también funcionó bien para el gobierno y la presidenta, esta coalición un poco más ordenada. Y la otra cosa que pasó en octubre, que quizás es producto de lo mismo, de una nueva mayoría más ordenada, por primera vez en varios meses las reformas emblemáticas de la presidenta, la reforma educacional y la reforma laboral, que son las que están ahora discutiéndose en el Parlamento, logran una leve pero significativa mejoría en sus niveles de aprobación y cae su rechazo. Todavía siguen siendo mayoritariamente rechazadas, pero mejoran. O sea, el gobierno, yo lo he dicho, tuvo un mes bastante redondo. La presidenta, el gobierno subió, pero subió poco, la nueva mayoría y también las reformas logran una mejor evaluación. Creo que se hicieron las cosas bien ahí y debieran perseverar. Si acaso en noviembre, el mes que ya estamos, el próximo mes, Macarena, y si nos volvemos a encontrar por tercer mes consecutivo, el gobierno y la presidenta mejoraran, estaríamos hablando de una tendencia. 3 meses consecutivos en la misma dirección es una tendencia, es un movimiento probablemente de opinión pública más profundo y podríamos pensar que a lo mejor la presidenta va a seguir recuperándose en los meses que vienen. Claro, ahora entendiendo que los hechos... Eso está por verse. Exacto, que los hechos pueden ser impredecibles, pero en el manejo entiendo, por lo tanto, si es que nos encontramos en un Puede mes ser. más y las cifras van en la dirección, ya vamos a hablar de esta Así es. tendencia. Yo también quisiera... Vamos a hablar de la tendencia. Gracias, Macarena. No, pero antes de despedirlo, yo quisiera preguntarle también por los ministros, porque también ahí hay sorpresas por precisamente Sí, el sí, CERNAM. sí. ¿Y qué pasa con la ministra del Piano? Bueno, justamente dos ministerios muy conflictivos, que son el Ministerio de Educación, donde está la ministra del Piano, y el ministro de Transporte. Esos dos que han sido tradicionalmente dos ministerios y dos ministros o ministras, en el caso de la ministra del Piano, muy mal evaluados, logran mejorar algunos puntos. Y yo creo que eso se lee probablemente porque en educación, si bien no ha habido demasiado progreso en el trámite de las reformas, por lo menos no hubo conflictos con los estudiantes. Los movimientos estudiantiles, no sé si estuvieron más tranquilos, pero claramente no estuvieron presentes en las calles, no hubo manifestaciones, no hubo tomas notorias, y eso tradicionalmente es un factor que ha castigado mucho al Ministerio de Educación. Cuando el movimiento estudiantil se toma las calles, las instituciones, los locales, y eso fue más tranquilo, creo yo. Y en transporte no tengo una opinión muy clara por qué pasó, pero también fue un mes relativamente tranquilo, no pasó nada, estaba muy mal evaluado antes, en fin, y mejoró esos 3 puntos. Pero a mí la noticia más importante, creo, en el caso de los gabinetes fueron otras. Una es la caída lenta pero sistemática que ha tenido el ministro canciller, el ministro Muñoz, que durante varios meses ha venido
cayendo, sigue siendo muy bien evaluado, pero ya fue superado por la ministra Claudia Pascual este mes. Ella es la ministra ahora mejor evaluada. Y yo creo que aquí hay una crítica que se está instalando a la forma como el gobierno ha manejado las relaciones internacionales. No nos ha ido bien en nuestros problemas, en nuestras discusiones con Bolivia, en nuestras discusiones con Perú, incluso creo yo que se reabren cada cierto tiempo. En fin, yo creo que hay ahí algo de crítica al manejo de nuestras relaciones internacionales. Y el otro tema, Macarena, es que los ministros del comité político, cae el ministro Burgos, poco, pero cae y viene cayendo ya hace varios meses, y el ministro Valdés, el ministro de Hacienda, que está discutiendo el presupuesto, que está siendo el defensor del equilibrio, de la austeridad, ¿no es cierto?, en los gastos. Bueno, al final está pagando un costo por eso. Yo creo que es un costo de corto plazo, yo personalmente creo que lo está haciendo bien, está haciendo el rol que la gente espera de un ministro de Hacienda, pero está teniendo costo en el corto plazo para él, para el ministro Valdés, que sin embargo aumenta su conocimiento, claramente él ha asumido una forma de liderazgo en el gabinete, pero está teniendo costos su postura necesaria, pero que al final a la gente le duele. El paro del registro civil lleva 37 días cumplidos el día de hoy, por lo tanto entiendo que en la próxima encuesta vamos a ver cómo la ciudadanía valora o no, en este caso, el manejo que ha tenido la ministra Blanco respecto a esta situación, porque son 37 días, por lo tanto me imagino que algo de eso también se alcanza a medir el mes pasado, ¿no? Así es, algo se midió y yo diría que la conclusión que nosotros sacamos es que el paro del registro civil no afectó al gobierno, no afectó en forma importante a la ministra Javiera Blanco, sino que creo que el gobierno ha hecho algo que hoy día me queda muy claro. Ha focalizado el descontento ciudadano hacia los funcionarios del registro civil. La gente está enojada con el registro civil, pero no está enojada con el gobierno, está enojada con esos funcionarios que parecen, después de 37 días, parecerían un poquito demasiado porfiados, ¿no es cierto?, demasiado poco flexibles, y hoy día la ministra endureció más bien su discurso. Ayer la presidenta también criticó a los funcionarios. Y creo que para los funcionarios del registro civil, bueno, ellos están absorbiendo el costo, me imagino que muchos costos más, pero el costo del descontento, y el gobierno está logrando zafar de eso bastante bien, y creo que hay mucha conciencia. Este endurecimiento del discurso de la ministra Blanco y de la presidenta contra los funcionarios a mí me refuerza esa convicción. Por lo tanto, los funcionarios están pagando el costo político. Por lo tanto, bueno, eso también lo vamos a ver ya más claramente en cómo se siga desarrollando este conflicto que está, cierto, en pleno apogeo y todavía con la negociación desierta, pero entiendo entonces que la estrategia del gobierno es alinearse con la ciudadanía y entregándole el costo de la incomodidad que viven los chilenos, porque el servicio del registro civil es muy importante, por supuesto, a aquellos funcionarios que están movilizados. ¿Eso es más o menos la lectura? Claro. Esa es la lectura. Al alinearse con la ciudadanía, se unen los dos, ciudadanía y gobierno, contra los funcionarios. Entonces, la directiva de Nelly Díaz la está teniendo mal. Lo van a pasar mal, creo yo, en los próximos días y semanas, si es que esto continúa. Bien, pues hemos analizado entonces los resultados de esta encuesta. Vamos a ver si es que el próximo mes nos encontramos y si es que la tendencia de la presidenta, o sea, si es que los números de la presidenta se vuelven tendencia. Gracias. Va, sí. Muchas gracias, Macarena. Adiós.